Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, como siempre, sean bienvenidos a esta producción de YouTube que hacemos a través de este canal de comunicación colectiva. Bueno, hoy que me acompaña nuevamente mi querido amigo Pepe Pérez Márquez y bueno, que está con un servidor, hoy hemos querido dedicar con todo respeto, con toda gratitud y yo diría que con toda emoción, un programa especial a la, pues para mí ya legendaria, no obstante que acaba de anunciar un cierre total o una desaparición parcial, pero definitiva, de la gran editorial Era, una de las editoriales que tuvo un proceso durante más de medio siglo, 66 años, a partir de 1960 que fue fundada por José Azorín, por Vicente Rojo y por la señora Neus Espresate, de origen español los tres, y que vinieron a hacer una gran labor de difusión a través del libro, a través de las ediciones de este pues signo ya emblemático para la memoria colectiva. De esto queremos hablar de varios aspectos porque afecta realmente a la cultura eh, literaria, política, cultural de México. La desaparición de Era implica dejar un vacío histórico que nosotros pensamos como comentaristas culturales, pues que tendrá muchas implicaciones, desgraciadamente, porque no existen editoriales de esta estirpe, de esta calidad y esta capacidad para nutrir, alimentar tanto el intelecto como el espíritu de muchos lectores mexicanos, que ahí, gran mayoría, como ahora se lamenta, se comenta en las redes sociales, nos formamos. Gracias a él. Entonces, bueno, de esto vamos a comentar hoy con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Y Pepe, por favor, tienes la palabra. Sí, pues la toma de decisión de cerrar la editorial Era, que se comenta que es por falta de ventas de sus libros y que pues es una total como desaparición de la editorial. Yo pienso que es como pues ya que vivieron una larga trayectoria esa editorial, más de 55 años, y pues yo creo que la editorial decidió como retirarse del panorama, ¿no? Ya que el panorama este, editorial pues es muy competido y además existen muchas cosas adversas, ¿no? Para producir libros. Y no sé si se esté llegando a un final del libro impreso o que sí se vuelve muy complicado seguir produciendo libros impresos, ¿no? Quién sabe realmente cuáles sean los verdaderos motivos de cerrar esa editorial, pero pues tuvo su larga vida y su historia, ¿no? Que inundó de material a nuestro país, de un material, como podríamos decir, selectivo, ¿no? Pues sí, realmente la gran aportación de Era radica en reconocer que, pues, en 1960, antes del movimiento 68, significó no tan solo un gran desafío
en el campo de las publicaciones, de la producción de libros, sino que sobre todo implicó un compromiso político, ideológico, cultural con las mejores causas de América Latina, especialmente de México. Si uno recuerda su catálogo, que son infinidad de cientos de libros y probablemente, no sé, podríamos hablar hasta de millones, sumando el total de las miles de ediciones que hizo por cada autor, por cada libro, por cada tema, que bueno, realmente la editorial tenía una formación, un espíritu de izquierda crítica, de esa que ya no hay actualmente en el país, que no existe en el país, aunque muchos se llamen de izquierda, ya sea afuera o dentro del gobierno, pero no son realmente de esa izquierda, de una izquierda más realmente comprometida con las causas sociales. Entonces, por eso es que habría que recapitular y decir que la editorial cumplió un papel de concientización, de hacer a los ciudadanos cada vez más despiertos y más críticos, atentos a sus circunstancias eh, económicas, políticas y sociales, repito, rescatando una infinidad de temas desde los 60. Y bueno, pues esto viene también del espíritu republicano español, porque tanto la señora Neus Espresate como José Azorín y Vicente Rojo, el gran pintor, diseñador gráfico de este editorial, por cierto, los dos ya fallecieron, queda nada más viva la señora Espresate, son de origen español. Ellos vienen, y no mal recuerdo, de sus familiares, de la primera, segunda migración de españoles que llegó en la época de Cárdenas. Ellos son descendientes de estos grandes intelectuales que vienen a fundar y a producir libros por primera vez al nivel de calidad de Europa, de la propia España y de otros países con los cuales ellos pueden competir porque sus ediciones tuvieron un modelo, un acabado y sobre todo los autores que ellos convocaron y que ellos se atrevieron incluso a publicar cuando no era fácil publicar libros de crítica en la época priista que ejercía una dictadura política ideológica, sin embargo destaca porque se atrevió a asumir riesgos. Ahí escribió Monsiváis, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Fernando Benítez, infinidad de escritores extranjeros, incluso como Michael Lowy, como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bolívar Echeverría, Carlos Pereira, gente, repito, de izquierda comprometida con las mejores causas sociales. De ahí que tiene una gran simbología que tenemos que interpretar de por qué lamentamos y nos duele, nos provoca un malestar muy personal el que haya desaparecido por cuestiones de mercado. Vamos a atribuirle. No hay otras causas más que la del mercado y la competencia dentro de un mercado que ha avanzado vorazmente en nuestros tiempos. De eso vamos a comentar. Pepe, si gustas agregar algo. Por ejemplo, cuando extranjeros llegan a fundar una editorial en otro país, como en el caso de México, se requieren como ciertos permisos, ¿no? Para poder funcionar en la editorial en un país que no es el de ellos. Entonces, yo me preguntaba si a lo largo de su trayectoria, y nunca fue como censurada o que les prohibieran publicar tal o cual libro, por ejemplo, como en el caso de 1950 con la publicación de Los hijos de Sánchez, que ese libro pues fue un poco censurado y que fue prohibido y que hasta llegó a los juzgados, ¿no? En el caso de ese libro y de su autor. Y que, entonces yo me preguntaba cómo trabajan los directores de esas editoriales que son de nacionalidad extranjera y que empiezan a funcionar en otro país, bueno, en el caso de México, que es México.
si tuvieron como ciertas restricciones o no, porque un poco desconozco. No, yo creo que no hubiese sido, digo, no recuerdo ahorita un acto de censura fuera del que citas que fue verdadero, el de los hijos de Sánchez, porque se atrevió a denunciar la pobreza, la miseria de México, que no ha sido el único, no ha sido el único extranjero, ¿verdad? Porque vamos, Humboldt también denunció la explotación de los españoles en la época del virreinato, o sea, las denuncias de extranjeros en contra de lo que han encontrado de desigualdad social lo han hecho a través de libros. Y bueno, algunos sí han sido totalmente reprimidos. Bueno, un autor de era, también un mito, por fortuna, digo mito en el buen sentido de la palabra, José Revueltas, que ahí publicó por primera vez El luto humano, que fue su primera novela, y bueno, de qué enseña la obra de José Revueltas. Pues era una crítica al sistema político mexicano represivo en sus peores épocas, o sea, las más duras, del ejército, la policía secreta, de Rafael Gutiérrez Barrios, que persiguió incluso a la guerrilla, exterminó a la guerrilla. Y bueno, José Revueltas, junto con otros, por esto mismo, estuvo preso en Lecumberri. Y después, de joven, estuvo en las Islas Marías, porque el maestro, el gran escritor, publicó en ERA. O sea, siempre que yo recuerde ERA, asumió riesgos. Por eso es que es más importante. No quiero dejar de creer que, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, sus épocas gloriosas, porque hoy está tremendamente en una crisis, tremendamente en un, ¿qué dijera yo? Pues en un atraso, porque el actual responsable, Francisco Taibo, no es editor profesional. Él es ideólogo, él es historiador, él es etcétera. Sus salas de lectura han fracasado totalmente en el país. Y bueno, pues ha hecho ofertas con libros de 10 pesos y todo eso, y también publica a sus amigos personales. Entonces la editorial del fondo, en sus mejores épocas, publicaba a Marx, publicó la obra más clásica de Marx, incluso la tradujo en español Wenceslao Roses, los 3 tomos del Capital del alemán en español. Y bueno, el Capital hasta ahorita sigue siendo un libro muy subversivo en todo el planeta, en todo el mundo. Hay 4 o 5 universidades, 4 o 5 facultades o más que enseñan a millones de chinos, llevan la carrera de Marx, de la carrera de marxismo, perdón. Entonces, bueno, Marx es un autor vigente, pésele a quien le pese, sobre todo a las burguesías, a las transnacionales y el imperialismo. Pues el fondo se dio el lujo o tuvo la primicia de siempre estar editando y reeditando las obras de Marx y de otros grandes pensadores marxistas también. Entonces, bueno, el Estado no se pudo en esa época, por muy duro que fuera, o fuese, no se atrevió nunca a reprimir a ese grado, porque pues, hubiera sido un contrasentido que estaba publicando Marx y publicara, censurara un libro de Carlos Pereira, un libro de Jorge Aguilar García Mora, o el libro de Bodio Escalante sobre revueltas, El lado moridor, o sobre Kafka, de 2 grandes filósofos franceses como Félix Guattari y como Gilles Deleuze. O sea, una edición, repito, una producción editorial, pero de pensamiento crítico, que ahora está un tanto debatiéndose en cuanto a las teorías sociales sobre la hegemonía cultural, que es donde se tiene que inscribir en este momento la desaparición de ERA, insertarse en esta cuestión un tanto parafernálica, en donde las ultraderechas están ganando terreno y en México cada vez se pierde más terreno, porque tenemos un sistema educativo deficiente como la SEP, que no cumple con sus objetivos de educar, de enseñar a leer y escribir correctamente a nuestros niños. La SEP es un fracaso nacional. Y no se diga de otros proyectos como la Secretaría de Cultura en México, que no está dando ningún apoyo a los creadores, a los artistas y a los escritores, a diferencia de la editorial ERA, Pepe. Por favor. Pues hay muchos motivos
bueno, se ve, no se observa varios motivos, como lo comentaba, de situaciones adversas que tienen que ver también con las redes sociales, el internet, los libros electrónicos, ya toda la tecnología, y es muy llamativa, muy atrayente, bueno, es muy entonces ya hay demasiada información en el internet, en la nube. Entonces podría ser también un motivo, ¿no? De decir, pues ya vamos, vamos a cerrar la editorial. Además es como que estaban sobrepasados, ¿no? O sea, es como si una editorial fuera como sobrepasada por ese torbellino informativo, ¿no? O sea, tanto de noticias como de libros, como de tantas opciones, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el catálogo de Era, que si ahora que cerró la editorial, algunos de sus libros del catálogo lo tomen otras editoriales o pidan los permisos para poder reproducir esos libros que alguna vez publicó Era, no sé cómo. Sí, fíjate que efectivamente tocas un punto ahí muy fino. Has hecho un disparo muy certero en cuanto a lo que tocaste, un torbellino que sufrió y que seguramente le afectó a Era. Y con esto comentario quiero hacer uno colateral al tuyo, que es el que el mercado, siendo una editorial privada, se enfrenta con sus propios recursos, con sus propias capacidades, deja las estéticas, de tipo artístico o político, no. Se enfrenta a un mercado que ahora en la actualidad, pues de acuerdo a las leyes libres del mercado neoliberal, capitalista, pues no pudo soportar todo eso. O sea, yo quiero entender lo que el mercado editorial, y por lo que he leído, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, ¿verdad? Que cada vez se lee menos, que cada vez se restringen más o cierran librerías, por ejemplo, librerías de antiguo que están cerrando, que están quebrando también. Bueno, Era alude a que le afectó finalmente el COVID, que de hecho nos afectó a todos los mexicanos, negociantes o no negociantes, comerciantes o no comerciantes, ¿verdad? Todo nos afectó. Bueno, esa es la causa, pero en el caso del mercado, pues está el libro en PDF, que puedes consultar gratuitamente. Está el audiolibro que puedes consultar en YouTube o escuchar completo. Está dos grandes editoriales, una de origen norteamericano, que es la Penguin Random House, que tiene un gran capital y un gran poder de producción y de distribución, que es lo importante. Domina México. Y la otra es una que es Planeta, que si no mal recuerdo es de origen español. Es una transnacional Planeta. Esa puesta en México contra Era, pues es obvio que terminó por influir en la determinación, en la salida de este mercado muy poderoso donde Era no pudo competir. Estoy hablando desde el punto de vista económico, no estoy hablando del punto de vista ideológico, cultural, filosófico, no, del punto de vista económico. Y luego también algo que seguramente afectó es que a partir de que Era no tenía suficiente capacidad, yo creo que dinero o su criterio para publicar un libro de cualquier escritor o escritora en esa editorial era pues un filtro exigente, un filtro de calidad. Entonces muchos fueron rechazados por décadas, muchos escritores y escritoras, pero no por mala fe, sino porque sus obras no cumplían con los requisitos estéticos, cualitativos, y porque no cumplían con ciertas normas. Entonces, y además porque a lo mejor Era no tenía tanto capital, tanto dinero para estar invirtiendo en todo el mundo. Eso no es posible, ninguna editorial lo hace. Sin embargo, eso provocó que se crearan, no por Era, sino por otras situaciones, con el Fondo, Siglo XXI, etcétera,
se crearan pequeñas editoriales independientes, artesanales, de 2, 3, 4 amigos, que dicen, bueno, pues si la gran editorial X, Y, Z no me va a publicar o no me quiso publicar, editar mi libro, pues vamos a juntarnos, vamos a reunir un capital, tú mismo, Pepe, has hecho tus libros con tus propias manos, con tus propios recursos, con tu propio telar, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna gran editorial te quiere o te busca para publicar, no obstante la calidad de tus poemarios, pues nadie quiere invertir en ti, yo menos. Yo tengo 4 o 5 libros inéditos que no se han podido publicar por nadie, porque nadie se quiere arriesgar conmigo, porque soy un escritor, pues yo creo que aparte de malo, totalmente desconocido, ¿verdad? Arrinconado aquí en la provincia de Tlaxcalteca, donde también no hay nada de movimiento cultural que apoye a los escritores y poetas como debiera. O sea, tendremos que hablar de manera objetiva y realista. El panorama cultural en México es totalmente adverso. Está, repito, revelando y demostrando que vamos en caída libre, en donde cada vez hay menos lectores. Pero para terminar este comentario, yo lo que quisiera complementar es decir que fueron muchos los factores en contra, y a lo mejor hasta el agotamiento, lo digo con todo respeto, el cansancio de la señora Neus Espresate, que ha dicho que en determinado momento tuvieron que vender su propio edificio, su propia casa, la colonia Roma, para poder pagar unos gastos que tenían o unas deudas que tenían, seguramente con sus proveedores o con Hacienda, ¿verdad? Para poder salir adelante y sostenerse. Pero la caída de la venta de sus libros no la pudo evitar. Es decir, bajó al 25% después del COVID. ¿Quién se recupera? Muchos sufrimos eso, repito, comerciantes o no comerciantes, sufrimos todos los efectos destructivos del COVID. O sea, todavía hay una secuela del COVID. O sea, qué terrible es tener que hablar de esto y aceptar que vino a afectar uno de los más grandes proyectos culturales que ha habido en este México, que nos educó mejor que la SEP, que nos educó mejor que otras editoriales gubernamentales, ¿verdad? Vino a llenar esa agenda ciudadana, que es la de hacer buenos libros, como por ejemplo este que yo compré hace tiempo, la mejor biografía escrita por un extranjero, que es la de Ricardo Flores Magón, el motor, el ideólogo principal de la Revolución Mexicana, asesinado en Estados Unidos. Claudio Bloniz, que no es precisamente de origen mexicano, al contrario, es extranjero, perdón, es de otro país centroamericano, sudamericano, ahorita no recuerdo, hizo este libro, la mejor biografía, que no ha escrito ningún historiador de izquierda, del gobierno, no ha escrito ninguna biografía que le llegue a esta. Han escrito en el fondo precisamente fascículos muy mediocres, muy limitados. Pero esta es la biografía completa, miren cuántas páginas, más de 500 páginas, sobre la vida de Ricardo Flores Magón. Mis respetos para Ricardo Flores Magón y toda su familia, sus hermanos y todos sus compañeros de Regeneración. Un verdadero medio de combate y crítica política en contra del gobierno, no tan solo porfiriano. Yo diría que trascendió y de todas las épocas. Esa Regeneración, cuyo título ha sido tomado por la izquierda mexicana en el gobierno, que no está haciendo honor ni está al nivel de los Flores Magón. No está a ese nivel. Pues esto hizo ERA. Y cómo no agradecérselo a ERA, ¿verdad? Yo, con esta biografía sobre Ricardo Flores Magón, me pongo de pie y le agradezco a ERA, porque me vino a informar y educar sobre la vida, la obra y la gran trayectoria de rebeldía de uno de los más grandes hombres dignos, incorruptibles, no como los de ahora, como los políticos de ahora, incorruptibles que ha habido en nuestro país. Honra de México. Entonces, esto lo hizo ERA. Ahí está la clave, la lectura, la interpretación de por qué lastima, daña, no tan solo la cuestión editorial, sino todo el tejido social actual, cultural, de lectura de nuestro país. Eso significa para mí la desaparición de ERA.
más allá de mi nostalgia o nuestra melancolía personal por ver perderse una de las más grandes editoriales que ha habido en América Latina, para acabar pronto. Pepe, si gusta cerrar. Pues ya estamos por terminar esta plática. Y pues no sé si quiere agregar algo más, maestro. Sí, pues yo nada más valorando todo el catálogo impresionante, pero impresionante de la editorial Era, quisiera yo agregar que como modesto lector, yo alguna vez también fui editor de libros, sé lo que cuesta hacer libros en muchos sentidos, fui difusor, he sido presentador de no sé cuántos libros en mi vida, repito, muy limitada, muy gris, provinciana. Sin embargo, por eso sé, pese a mis limitaciones, sé lo que es publicar, editar, tratar de vender un libro. Y bueno, eso fuera de que tenga que ver con mi carácter quejumbroso, ¿verdad? Patético. Sí quiero recomendarle a muchos lectores, fíjense lo que voy a decir, a muchos lectores mexicanos que yo sé que tienen decenas de libros, casi la colección completa, que son muchísimos libros valiosísimos, de Era, con el acrónimo, como dijo José Emilio Pacheco, el acrónimo más valioso, porque el Era, la sigla está formada por 3 letras, la E de Expresate, del apellido, R o R de Rojo, Vicente Rojo, el diseñador, y el otro, el autor Azorín, José Azorín español, poeta y gran editor español, A de Azorín, Era. Es un acrónimo que va a valer con el tiempo oro puro, ¿eh? Es decir, imagínense cuánto va a valer esta biografía dentro de 100 años. Entre los anticuarios, entre los auténticos y verdaderos amantes de la lectura y de los libros preciosos, hermosos como este. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto vale el primer libro que publicó Era en 60? Muchos ya están queriendo comprar. Va a haber, por fortuna, una feria de libro donde va a rematar, creo, va a vender todos su parte de su bodega, toda su bodega de libros Era, próximamente lo va a anunciar. Sin embargo, estos libros con el tiempo se van a hacer de coleccionistas, porque nada más revisen los dibujos, las obras de arte que hizo Vicente Rojo en cada diseño, cómo agregó, cómo aumentó la parte visual gráfica, los contenidos. Los mejores escritores de México están parte ahí. Entonces es un libro que va creciendo con los años su valor. Ahorita, ¿cuánto no cuesta un libro de, por ejemplo, de la editorial católica Yus, también privada, ¿verdad? ¿Cuánto no cuesta un libro de Yus? Nada más un libro de Lanza del Basto. Para encontrarlo primero y para que se lo venda a alguien, cuesta una lana. Y lo tienen los anticuarios. Para allá va Era. Libros que se van a volver clásicos por su calidad y su contenido. Les aconsejo que si los tienen, guárdenlos. Guárdenlos porque es un tesoro. Y yo como lector y comentarista cultural, les doy las gracias por acompañarnos. Y a nombre de Pepe Pérez Márquez también, porque él también le afecta, siente el malestar que significa perder a una editorial tan grandiosa que ya pasó a la historia de México para siempre. Ojalá algún día vuelva a surgir otra editorial como Era. Muchas gracias y muy amables por su compañía. Hasta luego. Gracias, hasta luego.